Le vamos a dar la bienvenida al doctor Andrés Mega, quien es médico psiquiatra. ¿Cómo le va, doctor? El gusto de volver a charlar con usted. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Mariano, equipo, ¿cómo están todos? Muy bien. El tema es el trastorno límite de la personalidad. Es muy rebuscado esto. Muy rebuscado no, muy científico, para ser más preciso. ¿De qué estamos hablando, doctor? Del trastorno límite de la personalidad. Usted sabe, Miguel, que en este caso el nombre parece complejo o parece hasta difícil porque estamos hablando de los pacientes que se llaman borderline o límite o fronterizos, y parecería una cosa rara y lamentablemente es muy frecuente esta patología, que es un trastorno que da mucho dolor y mucho sufrimiento tanto a las personas que lo padecen como a su contexto afectivo más cercano, porque tiene una presencia epidemiológica, es decir, una tasa de aparición de alrededor entre el 1.8 y el 2% de la población, por lo cual es muy presente, y por otra parte tiene una prevalencia en la aparición por sexo de 3 a 1 en las mujeres, es decir, esto aparece con mucha frecuencia. Y antes que me pregunte una película que pueda ilustrar... Lo agarré el otro día, lo agarré en Offside. Claro, el otro día, justamente la película más representativa para hablar de alcohol, en mi opinión hay muchas seguramente, pero es El vuelo, es una película con Denzel Washington, que él hace de piloto, que hace una maniobra arriesgada y salva a la mayoría de los pasajeros, pero se ve que era un enfermo alcohólico y está bien relatado toda esta cuestión de sus frustraciones y la recurrencia de alcohol. Por eso está muy buena que el público oyente la pueda ver para entender la problemática del alcohol. Pero bueno, volviendo al tema de las películas y específicamente ahora hablando del trastorno límite de personalidad, Atracción Fatal, que es ya un clásico de la cinematografía, esa película con Glenn Close y con Michael Douglas, es la representante más fiel para entender. Está bien, todo lo cinematográfico tiene una carga dada por Hollywood. Sí, pero doctor, sí. Yo a esta altura de mi vida, no sé, usted por la voz parece un hombre mucho más joven que yo apenas tengo 59 años, pero por la experiencia que yo tengo de vida, por lo observador que soy de la condición humana, la ficción copia la realidad supera la ficción, y lo que se ve en esa película... En algunos casos es verdad, y en algunos casos es sorprendente lo que dice, pero le damos la razón porque hay muchas cosas de la historia, de las historias cotidianas que son sorprendentes de ver. Pero bueno, volviendo un poquito al tema, ¿por qué se llama trastorno límite? Por definición, en el año 1884... me suena Freud eso, a esa época me suena Freud. Sí, Freud vino, casi contemporáneo. Un psiquiatra llamado Hughes definió al trastorno límite de personalidad a esa entidad que funcionalmente cabalga entre la neurosis y la psicosis. Y ese es un problema no solo de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento clínico, vamos a decir, sino también un problema particular a la hora de las cosas que hacen estos pacientes que pueden llegar a tener conflicto con la ley. Porque por momentos funcionan con una supuesta, entre comillas, normalidad, y por otros momentos tienen descompensaciones verdaderamente psicóticas que ya uno, pues, analizando lo que hacen, uno se da cuenta que están ya incursionando dentro del plano psicótico, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de elementos que estaría bueno poder recordar. Siempre le comentamos a los oyentes elementos sacados de la semiología psiquiátrica que pueden orientar al público acerca de si tienen algún conocido, pariente o persona que conozcan que pueda representar este tipo de diagnósticos a los efectos de poder aconsejarlo y orientarlo hacia una consulta.
Y usted fíjese, Miguel, que hay 5 o más elementos, como dice el DSM-4, que pueden orientar acerca si una persona está teniendo un trastorno límite de la personalidad, y si usted me permite, hacemos una rápida enumeración. ¿Sí? Dele. En primer lugar, son personas que están permanentemente con miedo a ser abandonadas afectivamente. Entonces hacen un montón de cosas para que no las dejen solas. En segundo lugar, tienen relaciones interpersonales muy intensas, pero a la vez muy inestables, donde por un lado idealizan a la persona que tiene al lado y por otro lado la desprecian al quinto subsuelo. En tercer lugar, tienen una autoimagen permanentemente inestable. Esto quiere decir, se sienten una basura con muchísima frecuencia y casi todo el tiempo. En cuarto lugar, hay impulsividad muy marcada en esta gente, por ejemplo, en gastos, en compras compulsivas, en abuso de sustancia, en conducción con mucho riesgo, en atracones de comida. En quinto lugar, hay comportamientos o intentos o amenazas de suicidio en estos pacientes, o también comportamiento de automutilación. Esto quiere decir hacerse cortes o producirse lesiones con bastante frecuencia. Sexto, una persona que es muy inestable afectivamente y entonces está por un lado muy contento, muy eufórico, ¿sí? Y al mismo tiempo puede estar sumamente ansioso e irritable. En séptimo lugar, esta persona se siente vacía, crónicamente vacía, que no tiene sentido su vida. En octavo lugar, se enoja por nada o tiene muchas dificultades para controlar el enojo. Y en noveno lugar, tiene mucha ideación paranoide. Esto quiere decir, siente que la persiguen, que le quieren hacer daño, que la quieren lastimar, que están complotados contra esta persona. De estos 9 elementos semiológicos, con que tenga 5 nomás de estos 9, ya uno tiene que orientar fuertemente hacia el trastorno límite de personalidad como diagnóstico probable. Y como pasa en psiquiatría, siempre hay elementos pluricausales, es decir, varias causas que podrían producir esta patología, cuya expresión más compleja es cuando se manifiesta en la adolescencia. Y a veces es disimulada o no vista por la misma familia, que puede haber, porque podemos estar presentes en una chica o en un chico con un trastorno límite de personalidad, y lo atribuimos a las crisis normales de la adolescencia. Y esto, en rigor, es una patología que requiere tratamiento y urgente tratamiento y diagnóstico, y pasan una cantidad de tiempo sin ser diagnosticados. Y es ahí donde esta gente pasa de los problemas, estos pacientes pasan de los problemas interpersonales a problemas ya más graves en relación con la justicia. Producir acciones o robos o incendios o situaciones interpersonales reñidas con la ley, estafas, agresiones injustificadas. Y entonces, cuando se llega al diagnóstico en el campo forense, y esto se lo puedo decir después de mi pasaje como médico psiquiatra forense durante muchos años, se genera el siguiente problema, que es informar al juez si al momento que esta persona cometió un determinado delito, podía comprender y dirigir. Y lo que pasa es que, como estos cambios anímicos y estos estados mutan rápidamente, puede ser que en un determinado momento, cuando cometió un hecho, estaba psicótico, tenía manifestaciones más de descontrol y no podía comprender y dirigir. Pero cuando uno lo entrevista está aparentemente normal. Y ahí donde se generan los problemas, no solo de la aplicación de la ley, sino también de qué se hace a posteriori con este tipo de pacientes. ¿Y qué se hace con ese tipo de pacientes? Bien, la recomendación siempre que hacemos, que se hace tanto en el ámbito clínico como en el ámbito pericial, es tratamiento, y un tratamiento que implique
una globalización de psicoterapia, distintos abordajes psicoterapéuticos, psicoeducación, que el paciente pueda entender puntualmente el problema que tiene y poder, no digo controlar, pero sí el autodiagnosticarse de que se está sintiendo mal y que pueda pedir ayuda, y obviamente el mayor apoyo también farmacológico que se puede hacer, es decir, ninguna de las terapias excluye a las otras. ¿Por qué? Porque una de las teorías que existen dentro de la producción y el mecanismo del trastorno límite es una disregulación de algo que tenemos todos los seres humanos en el centro exacto del cerebro, que se llama amígdala cerebelosa. ¿Qué es la amígdala cerebelosa? La amígdala cerebelosa es el residuo más antiguo de nuestra evolución filogenética. ¿Qué quiere decir esto traducido? Nosotros tenemos, el cerebro de los seres humanos tiene composición de 3 capas. La capa más perfecta, más superior, que nos erige a nosotros como lo más elevado de la creación, aunque tenga dudas a veces sobre ello, es la corteza cerebral, con la que nos manejamos cotidianamente, razonamos, pensamos, controlamos nuestras acciones. La segunda capa, que está por debajo de la corteza cerebral, ¿sí?, es el cerebro del primate o el cerebro mamífero, que toma el control, por ejemplo, en casos de intoxicaciones o de traumatismos cerebrales graves. Pero el centro del cerebro está lo que sería el cerebro reptiliano. Nosotros en la evolución filogenética, si bien Darwin describió que venimos de los primates, de los monos, en rigor, nuestro primer eslabón en este universo es nuestra evolución a partir de los reptiles. Y este cerebro reptiliano es tan antiguo como resistente a todo, inclusive a la putrefacción. Y entonces, ¿qué pasa? Emite permanentemente señales, vamos a decirlo, a simplificarlo, de todo lo animal, lo biológico, lo bestial, lo reprimido que tenemos los seres humanos. ¿Quién frena estas sensaciones? Nuestra corteza cerebral. Nuestro cerebro prefrontal juega un partido de tenis de mesa durante todas nuestras vidas, evitando los impulsos que vienen de esta amígdala, impulsos negativos, frenándolos, moderándolos, y así juegan toda la vida. El problema es que en la gente mayor, o en estado de intoxicación, o lesiones, o distintas afecciones de la corteza cerebral, este cerebro prefrontal entra a perder el partido. Y entonces salen impulsos, o sensaciones, o compulsiones, que normalmente serían frenadas por la corteza cerebral, y que en este caso en particular no pueden ser frenadas. Entonces salen estas conductas que estamos describiendo: situaciones sexuales riesgosas, manejo como conductor imprudentes, consumo desaforado de alcohol, de drogas, compras compulsivas e innecesarias, una alteración en las conductas interpersonales con gente afectivamente cercana, violentas y displacenteras, cambios bruscos de humor como si fuera una montaña rusa, es decir, una cantidad de padecimientos que son visibles a alguien que sin entrenamiento puede ver todas estas cosas, y que la persona sufre y dice en algún momento en que toma conciencia de esto: quiero bajarme del carrito de la montaña rusa. Claro. ¿Por qué? Porque es tremendo las consecuencias interpersonales. Imagínese a alguien que un día le viene sonriendo, contándole un chiste, tratándolo amablemente, y al día siguiente se sienta al lado suyo y no le habla, está hosco, le responde un improperio cuando usted le pide un vaso de agua o lo que fuera. Entonces, uno dice, ¿qué le pasa? ¿Se volvió loco? Dice normalmente la gente. No, en muchos casos tiene fases de este trastorno límite de personalidad, y su mundo interno es un infierno. Por eso es que esta descripción de estos síntomas que acabo de mencionar son orientativos para que la gente pueda pedir la consulta oportuna.
Y siempre tan oportuno usted, doctor, para traernos estos temas que quizás para mucha gente pasa desapercibido y no comprende la gravedad sobre lo que se está viviendo. Doctor Andrés Mega, médico psiquiatra, gracias por participar en María con Vos, que espero que la próxima semana, espero no, seguro que va a ser así, usted va a poder dialogar directamente con ella. Miguel, ha sido un placer, un gran programa para todos.